¿Qué onda, gente? Acá Gonza Ábalos. El día de hoy les traigo un video que me faltaba hacer de la nueva temporada de Drama Total. Ya hice el estilo videojuego, ya hice el top 16, ya hice el top 100, ya di mi opinión sobre Chris y Chef. Y ahora me falta el tier list. Los niveles van de una caca, o sea, malísimo. Después malo, que es malísimo. Después decente, muy bueno y God. Así que vamos a ir uno por uno y les voy diciendo lo que pienso de cada uno. Bueno, primero vamos a ir con Demian. Demian la verdad que me cae bien, la verdad que me pareció un personaje bastante decente. Me gustó ese chiste de que no quería estar y quería que lo voten en cada eliminación, pero al final, cuando se quería quedar, le dieron una patada en el culo, fue buenísimo. Lo voy a dejar en decente, es decente. Bueno, después tenemos a Caleb. Caleb es nada, porque la verdad que no vimos nada de él y vamos a ver si en la nueva temporada le hacen hacer algo, por lo menos para que sepamos si, por lo menos si tiene mamá, qué sé yo. Lo vamos a dejar en malo porque no sabemos nada de su vida. Ahora seguimos con Reaper. Bueno, Reaper la verdad, a mí me cayó mal, me cayó para el orto, me parece un pelotudo. Pero al final me terminó convenciendo porque me hizo reír. O sea, los chistes eran bastante boludos, pero a mí me hacían reír. En esta temporada yo creo que tuvo un desempeño bastante decente, así que lo voy a dejar en decente. Sí, en este momento me van a estar cagando a trompada, pero bueno. Después seguimos con... Uy, me olvidé el nombre, ¿cómo se llama? Michele. No, Nichelle. Me gustó el personaje, ¿eh? No es guau que vos digas, wow, qué buen personaje, que es el mejor de la historia. Pero, no sé, una profesión nueva, una actriz. La voy a dejar en decente. Seguimos con Axel. A muchos les cayó mal Axel, pero la verdad que a mí me pareció un personaje que tenía su personalidad. Hubiese estado bueno que la dejen un par de capítulos más para ver cómo se peleaba con los demás. Pero yo la voy a dejar en decente también, así es. Porque estoy seguro que deben estar todos. No, ¿qué haces, la concha de tu madre? Bueno, seguimos con... Vamos con Wayne. Esto ya lo dije en otro video y casi me cancelan, pero bueno. Fue un me terrible. No me pareció ni muy bueno, no me pareció decente, no me pareció malo, no me pareció en realidad. Siento que no sé, le faltó un poco de personalidad propia. Lo voy a dejar en... no, lo voy a dejar en decente. No sé si en este elenco hay cacas, lo averiguaremos. Seguimos con Wayne, ya que lo tenemos. ¿Qué me pasó con Wayne? Me pareció igual que Rey. Ahora seguimos con Rush. Bueno, Rush lo que tiene es que es muy parecido a Wayne, es como que tiene una personalidad casi igual, pero no sé, no me pareció interesante. Lo dejo en decente. Seguimos con Millie. Millie me cayó bien al principio, me gustó todo eso de su historia con el libro, todo esto. Pero después cuando se unió a Prilla se me cayó un montón. Dije, hagan algo, loco, hagan algo bien, no puede ser que hagan algo todo mal. Pero la voy a dejar igual en decente. Ojalá que en la segunda temporada le den chance de mejorar porque tiene potencial. Seguimos con MK, llamada Mary Kate, o como todas la conocen en Latinoamérica, Macaco. Macaco me parece un personaje con mucho potencial, ella merecía más. La eliminaron de una manera tan boluda, un gran personaje que lo voy a dejar en muy bueno. Seguimos con Emma. Emma fue otra de las que al principio me cayó muy bien. Me gustó mucho la pelea con Chase. Esto de odiarlo me dio mucha gracia. La alianza con Bowie, creo que todo venía muy bien hasta que volvió con Chase, la recagó. La voy a tener que dejar en decente. Seguimos con Bowie. Bowie, un personaje que al principio yo dije, este no me va a gustar, pero se desarrolló muy bien en la temporada. Creo que fue muy estratega, supo jugar, así que lo voy a dejar en muy bueno. Seguimos con Prilla, ya que tenemos a los finalistas. Me hizo acordar mucho a Zoe. La verdad que me hubiese gustado que se desarrollara tal vez un poco más. Siento que quedó como medio boluda hasta el final. O sea, ganó, pero la verdad que como que muy manipulable, no sé, se dejaba manipular muy fácil. La voy a dejar en decente. Seguimos con Scary Girl. Scary Girl, la verdad, muy buen personaje. Ya lo dije, ya me cancelaron por esto, pero me encantó. Esas vibras de películas de terror que da la piba es buenísimo. Yo la voy a dejar en God, uno de los mejores personajes de la temporada. Un personaje bastante creepy y aterrador. Después seguimos con Julia. Bueno, acá también me van a matar. Julia es un personaje que me costó entenderlo. Al principio tuvo una personalidad, después cambió a otra. Cuando parecía que era re fuerte, se nerfeó, o sea, la cagaron, no entendí nada. Porque quisieron hacer como una Heather, pero no fue como Heather porque fue muy boluda, se dejó manipular. Como aún no me termina de cerrar su personalidad, la voy a dejar en decente. Seguimos con
Chase. Bueno, y acá llega el momento que algunos me cancelan, pero por lo general la mayoría coincidimos en que el personaje es pesadísimo, es insoportable. No porque tal vez él sea malo, pero su actitud de romperle las pelotas a Emma, así que lo voy a dejar en una caca. Por ahora lo voy a dejar en una caca, así es. Pónganse en el lugar de Emma. ¿A ustedes les gustaría que un ex le rompa las pelotas las 24 horas del día con que quiere volver? Y ustedes le dicen que no 28 veces. Bueno, y en el último lugar, el más crack de todos, sí. Como dice la frase, lo mejor para el final. Qué buen personaje, loco, la verdad. Algunos dicen que está sobrevalorado, pero para mí está en el top de los top. Dio contenido, era un capo en los desafíos, se corrió todo, el pibe no tenía una pierna y se ganaba los desafíos igual. Y lo eliminaron con la eliminación más injusta de la historia, creo yo. Lo voy a dejar en Godines. Bueno, y así queda la tabla, gente. Y claramente los grandes protagonistas de esta temporada fueron estos dos. Así es, miren esas caras pixeladas, son ellos dos. Ellos dos fueron los protagonistas. Aunque les duela, esa es la verdad.